Quisiera esta tarde, con la ayuda del Espíritu, compartir con ustedes bajo el tema casas inolvidables. Cuando yo pensaba sobre este tema, el Señor me hacía entender que las casas son inanimadas. Sin embargo, las casas cobran vidas en nuestras mentes cuando tenemos experiencias que nos han marcado. Si usted no me cree, pregúntele a esa mujer que ha sido abusada domésticamente, físicamente, por un esposo abusivo. Si usted no me cree, pregúntele a un niño o una niña que ha sido abusada sexualmente en un hogar, en una casa. Si usted está pensando en estas cosas, tiene que darse cuenta, hermano, que hay memorias que son negativas, pero no todas las memorias que tenemos son negativas. Hay casas que cuando pensamos en ellas nos traen memorias preciosas, positivas, inolvidables. Y la verdad es que tanto las experiencias negativas como las positivas son inolvidables. ¿Qué es lo que hacemos nosotros típicamente? Queremos borrar todas esas experiencias negativas. De hecho, esta semana, esta foto que usted va a ver en su pantalla, a lo mejor usted la reconoce. Porque estas fotos muestran el esfuerzo de una comunidad por tratar de destruir una casa que tiene memorias trágicas para mucha gente. En la casa en Cleveland, Ohio, donde por más de una década 3 jóvenes o niñas fueron abusadas sexualmente por un hombre perverso y dañado. ¿Y qué hicieron el miércoles de esta semana pasada? Destruyeron físicamente ese lugar para tratar de ayudar a la comunidad y la familia y los afectados a olvidar esas memorias que los marcaron de forma tan negativa. Ahora déjeme decirle, hermano, que no todas las experiencias son negativas. De hecho, hay casas que han hecho para recordarnos cambios hermosos que han ocurrido. Por ejemplo, está la casa y las escuelas donde estudió Martin Luther King Jr. En esa casa nació una persona que dio su vida por traer libertad a un pueblo que estaba oprimido. Ahora déjeme decirle que la Biblia está llena de ejemplos de casas inolvidables. Yo no sé, cuando tú piensas en tu casa, cuando te criaste, ¿qué experiencias tienes inolvidables, positivas o negativas? De hecho, a lo mejor cuando piensas en tu propia casa hoy en día, a lo mejor no deseas llegar a ella. Yo sé que hay hijos que detestan llegar a su casa porque saben que cuando llegan a su casa están listos por entrar en un campo de batalla donde reina el odio y la discordia. Pero quiero decirte que hay buenas noticias para ti hoy en día, porque Dios está en el asunto de cambiar las memorias negativas por memorias positivas en tu vida. Dios está comprometido por cambiar tu persona y tus experiencias, una experiencia que sea una experiencia marcada positivamente y que traiga gloria al Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cuáles son los factores que hacen que una casa sea una casa inolvidable? Obviamente, si hablamos en términos negativos o de memoria negativa, vamos a pensar en factores como el abuso sexual, el maltrato físico. Tantas cosas que pudiéramos mencionar. Asesinatos que han ocurrido, etcétera, etcétera, etcétera. Son memorias inolvidables, negativas. Pero ¿cuáles son las características o los factores que tienen que existir dentro de un hogar para que realmente esa casa pueda tornarse en una casa inolvidable? De hecho, déjame decirte que hay casas que pudieron haber sido marcadas de forma negativa por experiencias que hoy en día siguen siendo lugares donde brilla la gloria de Dios. Porque no se trata, hermano, de la casa, sino de quien la habita. Y cuando la presencia de Dios habita una casa, toda obra de maldad tiene que salir, como cantamos hace un minuto atrás. Dáselo fuerte a Jesucristo. Yo quiero que hablemos de los factores que crean casas inolvidables. Y vamos a ver 3 factores que crean casas inolvidables. Nosotros tenemos en nuestra iglesia los ministerios café, que se llaman casas de adiestramiento y fortalecimiento espiritual. Y dentro de ese ambiente hermoso que tenemos nosotros, convivimos, comemos, nos reímos, compartimos.
Y todo eso es necesario. Pero déjeme decirle, si solamente tenemos eso, no vamos a tener los tres ingredientes más importantes para que creemos memorias inolvidables en esas casas. Los tres factores que crean memorias inolvidables. El primero es una casa llena del Espíritu Santo. Y quiero que usted vea, hermano, que cuando Jesús asciende al cielo, Él le da una promesa a aquellos seguidores, discípulos suyos. Le dice, ¿saben? No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Dice, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Vea lo que dice Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó que toda la casa donde estaban sentados. De hecho, ni estaban de rodillas. Dice que estaban sentados. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Déjeme decirle que hay casas que están llenas de espíritus. Espíritus de egoísmo, pecados de violencia, de temor, división, enfermedad, perversión sexual, hechicería y hasta muerte. Y ese espíritu de muerte y temor reina en muchísimos hogares. Ese espíritu de división y de discordia reina en muchísimas casas. Pero déjame decirte que hay un espíritu que es un espíritu santificador. Hay un espíritu que es un espíritu transformador. Hay un espíritu que trae esperanza nueva al ser humano y a las casas que han sido marcadas de forma negativa. Y se llama el Espíritu Santo. ¿De qué está llena tu casa? ¿Cuál es el espíritu que reina en tu casa? Si queremos realmente tener casas inolvidables, tenemos que tener la presencia de Dios con nosotros. Si queremos realmente decir que en nuestro hogar van a ocurrir cambios, impactos en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en la vida de aquellos que nos visitan, tanto familiares como amigos, tiene que estar la presencia del Espíritu Santo en la casa. Lo que llenó aquella casa, dice la palabra, fue el Espíritu Santo de Dios. Y quiero que vea conmigo lo que ocurre. Versículos 44 y 47 habla de lo que ocurre cuando nuestras casas son llenas con el Espíritu Santo. Dice el versículo 44 de Hechos 2. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estaban juntos. Había descendido el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Habían sido llenos del Espíritu Santo. Y la palabra dice que lo primero que cambia en su vida es el egoísmo. Cuando somos gente naturales, sin el Espíritu en nosotros, lo que ocurre es que comenzamos a pensar en nosotros, en nuestras necesidades, y nos olvidamos de los demás. Y así había muchos de ellos. Y cuando desciende el Espíritu Santo, les toma un amor sobrenatural sobre su prójimo, una compasión tan grande sobre sus hermanos, que aquellos que tenían propiedades extras las vendían y la trajeron a un fondo común donde podían bendecir a los necesitados de esa comunidad cristiana. Cuando llega la presencia de Dios, nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestras prioridades cambian. Y el egoísmo es quitado y comenzamos a amar de la forma en que Dios nos exige que nosotros amemos. Y después dice que cuando llegó el Espíritu Santo, que ellos estaban unánimes cada día en el templo. Y escucha lo que dice: y partiendo el pan en las casas comían junto con alegría y sencillez de corazón. Ya no vivían aislados. Déjeme decirle, escúcheme claro. Una de las señales donde una persona está alejada de Dios es porque no quiere congregarse con sus hermanos. Cuando usted no asiste a los cafés,
cuando usted no quiere asistir a la iglesia, cuando usted se aísla, es una indicación clara que realmente su vida no está llena del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tu vida está llena del Espíritu Santo de Dios, tú siempre quieres posicionarte en el lugar donde Dios ministra los dones a nuestra vida. El lugar donde tú has sido llamado por Dios también para ministrar a otros los dones que Dios te ha dado. Cuando realmente estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a hacer todo lo posible dentro de las prioridades que Dios marca en su palabra para honrar el tiempo de Dios y el congregarte. Por eso que el apóstol Pablo dijo: ninguno deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque cuando esa costumbre llega, lamentablemente es una indicación que hay un decaimiento espiritual que lamentablemente conduce a la muerte. Pero cuando está la presencia del Espíritu Santo, no solamente cambia nuestra actitud y nos enfoca hacia nuestro hermano para ayudarle y bendecirle, sino también que nos da un amor tan grande y tan fuerte que se nos hace imposible vivir sin él o sin ella. Es que como cuando tú te enamoras de tu esposa, ¿te acuerdas esos primeros días? Ese primer año de luna de miel, que tú sufrías cuando él o ella tenía que salir de viaje, o cuando tenía que ir al trabajo y trabajabas 10, 12 horas, le llamabas durante la hora de almuerzo, le llamabas a las 3 de la tarde, le llamabas a las 6, no podías llegar a casa. Eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo llega a tu vida. Cuando tu casa está llena del Espíritu Santo, tú vas a tener un amor tan grande por tus hermanos que vas a desear convivir con ellos para compartir los dones y la bendición que Dios te ha dado. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios realmente nos está administrando. En otras palabras, déjenme decirle, aquellas personas que viven vacías y en soledad van a encontrar una casa llena de amor, de alegría y de unidad. Eso es exactamente lo que ocurre cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro hogar. La gente que llega encuentra alegría, gozo y una unidad increíble del Espíritu. Usted puede entrar a una casa y sentir la atmósfera, el ambiente, bendecido o pesado, libre o atado. Yo le garantizo a usted que una casa que está llena del Espíritu Santo, porque hay hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, es una casa, hermano, donde reposa la gloria de Dios, aleluya, y la paz del Altísimo. Y es palpable, es notable. Y por eso es importante que no perdamos de vista que el convivir es bueno, el comer en los cafés es interesante, es hermoso. Y mira que nos gusta comer. Pero más importante es asegurarnos que nuestra casa está llena de la presencia del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que nuestro hogar, que nuestras casas estén llenas del Espíritu Santo? La respuesta es sencilla: porque solo el Espíritu Santo puede cambiar una persona. Escúchame, si te estás quejando de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, de tu suegra, Dios cambia a las suegras también. Poderoso Dios para hacer eso. A veces nos quejamos tanto y Dios nos ha dado la solución a nuestro dilema. La polémica que estamos viviendo en casa tiene una solución sencilla y es la presencia del Espíritu Santo. A veces peleamos con el cónyuge porque queremos que cambie y queremos cambiarlo como de lugar, y nos olvidamos que el único que puede transformar una vida es el Espíritu Santo de Dios. Observe lo que la palabra nos enseña el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, y dice: no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio, o sea, infidelidad del matrimonio, o practican homosexualidad, o son ladrones o ávaros o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Ahora, si nos detenemos ahí, nos perdemos de una bendición grande. Nos perdemos del secreto que revela la palabra. Dice versículo 11: algunos de ustedes antes eran así. A veces nos avergonzamos, y está bien, yo entiendo que podemos sentir vergüenza de nuestro pasado, pero déjame decirte, Jesús pagó la vergüenza de tu pasado. Jesús pagó el precio del perdón de tu pecado y también de la vergüenza que a veces cargamos. Pero no hay que tener temor, debemos testificar de quiénes éramos
y lo que Dios ha hecho. Y de hecho el apóstol Pablo ama tanto la iglesia de Corintio, una iglesia donde se movía el Espíritu Santo de una manera tan grande, donde había dones diversos, pero a veces esos dones se le podía subir a la cabecita pensando que eran más importantes que los demás. Y el apóstol Pablo los pone en perspectiva y le dice: algunos de ustedes eran pecadores sexuales, rendían cultos a ídolos, cometían adulterio, practicaban la homosexualidad, robaban, eran borrachos, estafaban a la gente. Algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, en otras palabras, separados. Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo es el que transforma. Si usted quiere que su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su cuñado, su suegra, etcétera, o usted mismo, si usted quiere cambiar, entonces entienda que usted necesita la presencia del Espíritu Santo. Es imposible, dice la palabra, ¿podrá el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? No, no pueden. A menos que sea Michael Jackson. Bueno, I'm sorry. Se me zafó esa. O el beisbolista, ¿cómo se llama? Sosa. There you go. Mi punto es este: es que a veces luchamos por cambiar ciertas cosas en nuestra casa, ciertos hábitos, ciertas costumbres. Peleamos con nuestro cónyuge para que cambie y no vemos un cambio. Déjame decirle, lo que le hace falta es la presencia del Espíritu Santo en la casa. En vez de criticar a tu esposo o a tu esposa, ora para que la presencia del Espíritu repose sobre ti, para cuando tú lo abraces, la gloria del Altísimo, aleluya, le toque y le convenza de pecado y se arrepienta ante Dios, para que Dios pueda cambiar su corazón. Esa es la solución a una casa que tiene experiencias negativas. Dios quiere cambiarla en experiencias positivas e inolvidables. El segundo factor que crea casas inolvidables es una casa llena de oración. Ese mismo libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5, dice: y Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro fue llevado preso por predicar la buena nueva del evangelio. Escucha lo que dice la palabra. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dice la palabra que cuando la iglesia estaba orando por Pedro, y de hecho usted va a ver más adelante que estaban en una casa. Pedro está preso, cadenas en sus manos, grilletes, portones que lo dividen de su libertad. Dice la palabra que llega un ángel del Señor, le quita los grilletes, abre las puertas y lo saca en la parte de afuera. Hace un milagro sobrenatural. Y Pedro va corriendo a casa de aquella gente, la casa de Juan Marcos, de hecho, donde está la iglesia orando. Y la palabra dice, versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, donde muchos estaban reunidos haciendo ¿qué? ¿Comiendo? No, estaban orando. Donde muchos estaban orando. Escúcheme, hermano, en los cafés vamos a enseñar la palabra de Dios, pero no nos olvidemos de la oración. En nuestras casas tenemos que comer, tenemos que compartir, tenemos que convivir, tenemos que hablar del Señor, pero hay un ingrediente que no puede faltar y es la oración. Es el clamor a Dios. Observe que Pedro está imposibilitado, atado, físicamente hablando. Y Dios obra un milagro cuando un grupo de hermanos en la fe cristiana se unieron a clamar a Dios. Y en el momento que ellos comienzan a clamar, que es como que Dios escuchó su voz, inmediatamente envía un ángel y de forma sobrenatural y milagrosa lo liberta. ¿Qué ocurriría si la iglesia y los ministerios café se unen para orar por aquellos que están atados por las drogas? Porque la atadura no siempre es física. Hay ataduras emocionales, hay ataduras espirituales. Hay mucha gente que están atados por el alcoholismo, por las drogas, por la pornografía, por la mentira, por el robo. Están atados
por la violencia, por el maltrato. Viven subyugados constantemente. Pero ¿qué ocurriría si la iglesia hiciera como la iglesia del primer siglo? Que cuando la crisis llegaba a un familiar, a un amigo, se unían no solamente a comer, no solamente a estudiar la Biblia, sino a interceder, a clamar a Dios. Yo le quiero decir, si la iglesia hace eso, si ustedes se unen como hermanos, va a ocurrir lo que dice la palabra de Dios, que cuando dos o más están congregados en su nombre, allí está Jesús en medio de ellos. Y cualquier cosa que pida al Padre, Él la hará. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. La oración no puede faltar en nuestros hogares. Si fuéramos honestos, hacemos muchas cosas en nuestras casas, menos orar. Y se respira el ambiente pesado en las casas porque no hay un tiempo de altar a Dios. Yo fui ministrado muchísimo esta semana porque fui a tocar a la puerta de mi hija y alguien en la iglesia le regaló un pequeño sign que dicen: Please do not bother me, I am talking to God. Y tenía allí en el handle, cuando yo fui, ups, y me detuve. I'm sorry, she's talking to the big guy. Eso debe ser lo que ocurre en nuestras casas. Y después desciendo allá a la cocina, le digo a mi esposita: amor, prepárame un café. Cuando la encuentro, está de rodillas en la sala orando. Y me dice: I'm talking to the big guy. ¿Qué yo tuve que hacer? Subirme calladito hacia mi oficina y decir: Señor, ok, I'm going to talk to you too. Es importante, hermano, que en nuestra casa hayan prioridades. No podemos pasar el tiempo haciendo otras cosas que no tienen tanto peso y valor, porque lo que realmente crea un cambio y mueve la mano de Dios en la oración es el clamor a Dios. Hermano, únanse unos con otros para pedir libertad por sus familiares, por sus amigos. Pero tenemos que tener ese entendimiento. Si queremos que Dios haga algo, tenemos que acercarnos con la expectativa en oración. Porque Dios no va a obrar, hermano, simplemente si no hacemos nada. El viernes la pastora nos hablaba, hermano, de la oración de Jabes y de cómo no recibimos porque no pedimos. Y cómo Jabes fue más ilustre que sus hermanos, porque Jabes decidió que no se iba a conformar con lo que tenía y quería algo distinto. Quería que Dios se interviniera y que la mano poderosa de Dios estuviera con él para bendecirle y para librarle del mal. Haga lo mismo y usted va a ver cómo Dios se mueve de manera poderosa en su vida. Hermano, una casa donde se ora, Dios hace milagros. Observe lo que ocurrió en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 36. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido significa Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Versículo 37 dice: y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, llevaron a una casa grande y la tenían en la sala del hogar de la casa. Dice: entonces mandaron a buscar a Pedro. Pedro, por favor, no te tardes, ven acá. Esta mujer amaba a las viudas, amaba a los huérfanos, cuidaba de ellos, le hacía ropa, los bendecía. Dice la palabra del versículo 40. Entonces, sacando Pedro a todos, se puso de rodillas. ¿Y qué hizo? Y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Cuando la oración es parte de lo que ocurre en nuestra casa, Dios hace milagros. A veces llamamos al amigo para casa para chismear sobre el hermano. No, aquí no, eso es en otros lugares, pero ocurre en otros sitios. Pero no lo invitamos para orar por las necesidades. Cuando lo invitas a alguien en tu casa, ¿te acuerdas de que debes orar por él? Cuando alguien te llama por teléfono, tomas el tiempo para decirle: ¿cómo puedo ministrarte? ¿Qué necesidad tienes? ¿Sabe por qué Dios hizo el milagro y resucitó a aquella mujer que había muerto? Porque alguien tuvo la visión y la sabiduría de invitar a un hombre lleno del Espíritu, invitar a que la oración se hiciera en la casa.
déjame decirte que hay cosas que están muertas en tu casa. Hay cosas que están por morir en tu casa. Y Dios te dice, si no invitas a tiempo a la presencia de Dios, si no clamas a Dios, morirán. Sé sabio, sé sabia y a tiempo invita a hombres y mujeres llenos del Espíritu, hermanos lavados con la sangre del Cordero, a tu casa para que oren e intercedan. Eso es lo que Dios está llamando a la iglesia. Y Dios quiere que nuestros cafés, nuestras casas de adiestramiento y fortalecimiento espiritual sean lugares donde invitamos y tenemos libertad de orar, de convocar, de orar por nuestras necesidades. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a tu casa? No a comer, sino a orar. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tus necesidades con alguien para que orara y Dios hiciera un milagro? Aquella era una mujer muerta. Humanamente hablando, zero hope, ninguna esperanza. Divinamente hablando, un milagro sobrenatural. A lo mejor te está diciendo, pastor, pero que usted no conoce mi matrimonio. Pastor, que usted no conoce a mi hijo. Pastor, que usted no conoce mis finanzas. Puede ser cierto, pero Dios la conoce. Y el Dios Todopoderoso tiene el poder suficiente para cambiar toda circunstancia. Pero para eso tenemos que invitar la presencia de Dios llena del Espíritu y clamar a Dios en oración. El tercer y último factor que crea casas inolvidables es una casa llena del mensaje del Evangelio de Jesús. Déjeme decirle, una casa llena del Espíritu, una casa llena de oración, siempre va a tener este tercer ingrediente. Es una casa donde se levanta el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Es una casa que se habla del Evangelio de Jesucristo. Observa lo que la palabra nos enseña en Hechos capítulo 10, versículo 29. Y para ponerlo en contexto, quiero explicarle, está un hombre, un centurión, clamando a Dios, orando en su casa. Y mientras ora, dice la palabra que se le acerca un ángel. Y esta persona se llama Cornelio, es un centurión romano. Se le acerca un ángel y sabe que envía hacia Jope a un hombre llamado Simón, de sobrenombre Pedro, que está en casa de un Simón llamado un curtidor. Y envíalo porque él te va a enseñar qué debes hacer. Y yo quiero que usted vea, cuando Pedro llega a la casa de ese hombre ocurren varias cosas. Vea conmigo el versículo 29 de Hechos 10. Cuando Pedro llega a la casa, Pedro le pregunta, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Dice la palabra que Cornelio le dijo, entonces hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han subido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón llamado Pedro. Cuando él llegue, él te hablará. I mean, please put this in perspective. Y de hecho, usted va a ver más adelante que Pedro estaba en su casa también orando. O sea, hay 2 personas orando de forma individual en 2 casas distintas. Uno con una necesidad, uno con una palabra profética de parte de Dios para llenar la necesidad. Y cuando está Cornelio clamando a Dios, Dios envía a su ángel, le habla, le dice la solución, le dice dónde tiene que ir y a quién tiene que invitar. Porque déjeme decirte, hay gente que invitan gente a su casa, que en vez de traer libertad a su casa, la maldicen. En vez de traer paz a la casa, traen confusión. En vez de traer libertad, están hablando de cosas sandeces que no tienen nada que ver con libertad. Sea sabio, asegúrese que cuando usted invita a alguien a sus casas, sea una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Una persona que hable vida en lugar de muerte, que traiga libertad para romper ataduras en las casas. Hay que tener esa sabiduría. Dice que cuando oraba en su casa, ese ángel dijo, ve y envía por un hombre llamado Pedro. Y qué hermoso que cuando el ángel envía le habla a Cornelio, Cornelio reacciona rápido y envía mensajeros suyos a casa de Simón el curtidor, donde estaba Pedro el apóstol residiendo por ese tiempo. Y observe lo que dice el versículo 34 o 39. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Este es el mensaje que Pedro trae a la casa de Cornelio cuando llega. Recuerda que el Espíritu Santo a través de un ángel le habla a Cornelio y dice, sabes, Pedro te va a decir todo lo que tienes que hacer. Y ahora Pedro comienza a hablar de Jesús,
comienza a hablar del mensaje del evangelio. Y Pedro le dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y después resalta a Jesús y dice, Él es Señor de todos. Versículo 38 dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La que está diciendo, ¿sabes? Dios lo ungió, le dio un llamado, le llamó el príncipe de paz aún antes de nacer, lo envió a la tierra. Jesucristo, siendo Dios, se hace hombre, anduvo haciendo bien, libertando oprimidos. Y después dice el versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y Pedro entra a hablar sobre el evangelio, decir, sabe, Jesús vino, hizo milagros, pero un día lo mataron. Pero sabe, la historia no se detuvo ahí. El evangelio completo es este, versículo 40 al 43 de Hechos 10 dice, a este, hablando de Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ellos hablaron de la muerte, hablaron de los milagros, pero también hablaron de la resurrección de Jesús. Ese es el evangelio. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que creen en Jesús recibirán perdón de pecados por su nombre. Jesucristo pagó la paga de tu pecado, derramó su sangre por el perdón de tus pecados. Es el evangelio. Y en una casa, hermano, que está llena de Dios, no puede faltar eso. ¿Qué ocurre cuando llegan los amigos a las casas? ¿Los entretenemos o le hablamos de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a tus amigos, a tus familiares de Jesús cuando llegaron a tu casa? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿O llevas meses o años invitándolo a tu casa y nunca te has atrevido a hablarle de Jesús? Una persona llena del Espíritu Santo, una casa llena del Espíritu, una casa llena de oración, va a tener como fruto una casa donde se habla del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En una casa que está llena del Espíritu, hermano, donde la oración abunda, siempre se va a testificar y se va a hablar de Cristo. Hermano, Dios nos está llamando a examinarnos, a ver dónde estamos parados, qué estamos haciendo por el Señor. Y Dios quiere que entendamos que estas son cosas que son necesarias hacerlas. Déjeme decir, hermano, el destino completo de una familia entera fue cambiada porque alguien habló de Jesucristo. Usted sabe, cuando llega Pedro de millas de distancia a esa casa y comienza a hablar de Jesús, dice la palabra que cuando Pedro hablaba, la convicción de esta gente era tan grande que descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Inmediatamente comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa es la gloria de Dios, hermano, la convicción de Dios tan grande cuando se habla de Jesucristo. Pedro simplemente habló el evangelio y el Espíritu Santo de Dios trajo convicción a los corazones. No es tu responsabilidad convencer a nadie, tú solamente tienes que hablar la buena nueva del evangelio y el Espíritu Santo de Dios trae convicción a las personas que están escuchando la palabra del Señor. ¿Sabe por qué a veces Dios no hace más cosas en nuestras casas? Porque nos va a costar algo. Y mi pregunta para ti es, ¿qué estás dispuesto a hacer para que la gloria de Dios descienda en tu casa? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para crear casas inolvidables? Observe lo que los apóstoles estuvieron dispuestos a hacer. En Hechos capítulo 5, versículo 40. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlo, les intimaron para que no hablaran en ese nombre. Los apóstoles están hablando de Jesucristo, son arrestados y después que son arrestados, ¿sabe lo que hacen? Le azotan,
Lo libertan, pero lo llenan de azotes, los azotan y le ordenan para que no hablen del nombre de Jesús. Y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y qué hicieron? ¿Le hicieron caso a lo del concilio? No. Observa lo que dice el versículo 42. Y todos los días en el templo, ¿y dónde? Y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una persona llena del Espíritu Santo está dispuesto a pagar un precio por el evangelio de Jesús. ¿Cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar? Porque déjeme decirle una cosa que yo escucho constantemente, son las excusas. Pastor, que usted no sabe la agenda que tengo. Hago esto, hago aquello. O sea, la lista es interminable. Y no hay un cambio. Dios está deseoso, hermano, de que nosotros paguemos un precio. Si queremos casas inolvidables, hay que estar dispuesto a pagar un precio. Hay que estar dispuesto a sufrir por el evangelio. Hay que estar dispuesto a sacrificarnos. Eso es lo que la palabra nos enseña, hermano. Cuando nos sacrificamos, milagros van a ocurrir en nuestras casas. La gloria de Dios va a descender en nuestra casa. Las oraciones van a ser contestadas. Pero hay que estar dispuesto a pagar un precio. Yo quiero terminar con esto. Hace algunas semanas atrás hablé con respecto a la vida de Ananías. Y le mencioné cómo Dios levanta a Ananías para orar por el apóstol Pablo. Y cómo Dios hizo un milagro en el corazón del apóstol Pablo a través de este hombre llamado Ananías. Y yo quiero de forma breve, hermano, solamente mencionarles 3 versículos bíblicos que hablan de la transformación que tuvo el apóstol Pablo. Porque déjeme decirle, el nacimiento espiritual del apóstol Pablo ocurrió en una casa. No en una sinagoga, en una casa. Uno de los hombres que más impactó el reino de Cristo mientras estuvo vivo fue el apóstol Pablo. ¿Y dónde nació? Espiritualmente en una casa. Tuvo un encuentro en la calle de Damasco cuando Jesús se le apareció. Pero cuando llega a una casa, allí Dios lo transforma. Pero antes, déjeme decirle, antes de Dios transformarlo, Él asolaba a la iglesia. Escucha lo que hace, versículo 3 de Hechos capítulo 8. Habla de cómo Saulo perseguía a la iglesia casa por casa. Observe. Versículo 3 de Hechos 8. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Te imaginas? El apóstol Pablo, en aquel tiempo se llamaba Saulo, no era cristiano, perseguía a los cristianos. Dice la palabra que él iba de casa en casa descubriendo quiénes eran cristianos y quienes confesaban ser cristianos, y los arrastraba, los llevaba con violencia hacia otras ciudades y los ponía en la cárcel. Ahora, eso es lo que él hacía de casa en casa. Ahora observe lo que Dios le hace a él en una casa. Versículo 17 y 18 de Hechos 9. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre Pablo las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Saulo es salvo y transformado en una casa. Él asolaba al cristianismo en las casas, pero un día Dios se le apareció en un camino, lo llevó a una casa y allí llama a Ananías y Ananías va a ministrarle y allí Dios lo transforma. Déjeme decirle que Saulo era un hombre agresivo y violento en contra de la iglesia. Dios tomó un hombre agresivo, violento, y ¿sabe lo que hizo con él? Lo transformó. Ese marido, esa esposa, ese hijo agresivo y violento, Dios puede transformarlo. Dios puede cambiarlo. Tú no puedes, pero Dios sí puede. Miren, decirle, si Dios pudo cambiar al apóstol Pablo, puede cambiar a cualquiera. Si usted quiere ver la lista de las cosas que hizo, tiene que leer más adelante en Corintios. Pero el apóstol Pablo era un hombre que era agresivo y violento y Dios lo transforma en un hombre amoroso y compasivo. Ahora, ¿dónde lo hizo?
en una casa. Allí, en aquel lugar, no fue en la sinagoga, no fue en el templo, fue en una casa. ¿Y qué es lo que Dios hace con él? En sus últimos años ministeriales, ¿sabe dónde el apóstol Pablo llevó su ministerio por más de 2 años? En una casa alquilada. Vea conmigo Hechos, versículo 28, del 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando que acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Saulo es transformado en una casa y por 2 años, casi por terminar su ministerio, en una casa alquilada, ni le pertenecía. Eso no fue excusa, no, es que no es mi casa, yo la rento. El apóstol Pablo no era su casa. De hecho, ¿sabes qué? El apóstol Pablo tenía esa casa alquilada y estaba preso. Y déjeme decirle cómo estaba. Estaba con un grillete aquí y un soldado romano a su lado con otro grillete, amarrado un soldado, 2 años corrido. Y hablando del evangelio y Dios dándole gracia. Le da tanta gracia que le permite entrar gente a su casa. Y docenas de personas llegaron a su casa para recibir las buenas nuevas del evangelio. Y Dios hizo milagros salvando a multitudes y sanando enfermos, porque Él estuvo dispuesto a usar su casa alquilada para hablar del nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte de pie en esta tarde y escúchame claro. En tus manos está el decidir si tu casa va a ser una casa inolvidable. Tú también puedes hacer de tu casa una casa inolvidable. Tú también puedes ser el instrumento de Dios para que muchísima gente reciban sanidad, para que Dios haga milagros, para que Dios salve a multitudes. En tus manos está. Tú decides si vas a implementar estos 3 factores. Primero, ser lleno del Espíritu Santo en tu persona, en tu casa. Segundo, que tu casa sea una casa de oración. Y tercero, que tu casa sea una casa donde se proclama el evangelio de Jesucristo. Si tú te comprometes a hacer eso, Dios se compromete a hacer obras milagrosas en tu vida, en tu familia, en tu comunidad y a cualquier persona que se acerque por tu casa. Padre, te doy gracias por tu palabra viva. Gracias porque tu palabra nunca torna atrás vacía, sino, Padre, que se cumple el propósito por la cual tú la enviaste. Yo oro, Padre, para que nuestras memorias sean memorias de casas inolvidables, casas que han sido marcadas con la presencia de Dios, casas que han sido transformadas por la oración, casas que se han convertido, Padre mío, en puerta del cielo, porque el evangelio de Jesucristo ha sido proclamado. Yo te pido, Padre mío, que cada uno de los que estamos presentes en este lugar nos comprometamos para que nuestras casas sean casas inolvidables. En el nombre de Jesús.